Bueno, primero que nada, mi nombre es Federico Toledo. Ahora les cuento un poco más sobre mí y vengo a traer. Primero agradecerles por la invitación a participar, el tiempo de ustedes, la atención. Espero que sea de interés lo que traigo para compartirles, que no es mucho más que una experiencia. Estuve sentado, estaba sacando cuentas y me dio 20 años, un poquito más. Sí, no se dice tanto eso. En aquel entonces las butacas eran bastante más incómodas, bastante más. Estaba la chance de salir en transmisión y poder verlo de la casa. Creo que muchas cosas han cambiado y eso está bueno verlo. Le estuve dando un poco de vueltas al título de la charla, que empecé pensando en traerles algo más del nicho donde trabajo yo, si se quiere, que es la calidad de software, testing. No sé si les suena, pero ahora conversamos un poquito más de eso. Pero después me di cuenta que lo que tenía más para aportarles era un poco contarles de estos 20 años después de haber... Terminé a finales del 2007, ahí fue cuando me cortaron el pelo acá enfrente, me llenaban de huevo y esas cosas. Pero después de casi 20 años, ¿qué en la industria? ¿Qué cosas creo que complementaron, qué cosas fui aprendiendo, adquiriendo, complementaron acá adentro? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que cosas que creo que van a tener que estar por fuera de la universidad para que generen un perfil más completo, si se quiere, capacidades, habilidades más completas que hoy y creo que a futuro van a ser cada vez más necesarias en este rol de ingenieros e ingenieras que van a estar, que entiendo que va a transitar, ¿sí? Y son tres cosas que un poco están resumidas ahí: el poder de animarse, las comunidades y las relaciones, que vamos a ir ahondando un poco más. Les quiero traer algunos números. Yo hoy en día formo parte del directorio de la CUTI. ¿A alguien le suena lo que es la CUTI? ¿Sí? ¿Quién se anima? Ustedes no. ¿Quién se anima a decir qué es la CUTI? Sí. Perfecto. Si estamos arrancando una carrera en informática, saber lo que es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información me parece que es relevante. Entonces, comento como para que se vayan llevando ideas de cosas que quizá después puedan investigar un poco más. Es un conglomerado de empresas socias que trabajamos en informática y hay un directorio que representamos a las más de 500, no me acuerdo, empresas del software que hay en Uruguay hoy en día. Y dentro de los trabajos que hace la CUTI, un poco de datos, plantear pautas, plantear objetivos dentro de la industria. Y acá les traigo algunos que son interesantes para que sepan dónde se están metiendo. Uruguay hoy es el segundo, o sea, tiene a nivel de Latinoamérica, per cápita, que somos todos los mundiales, somos el segundo en Latinoamérica, ¿sí? O sea, somos un jugador importante, a eso me refiero. 4,5% del PBI de Uruguay es exportación. Es un número medio pequeño, pero en realidad, consideramos la diversidad de cosas que se exportan, tener un 4,5% creo que es significativo, creo que es un sector importante y que la CUTI plantea como objetivo para el 2030 llegar al 10%, que por cada vez exportaciones del país, en la generación, digamos, en el ingreso de dólares del país, en la generación de riqueza. Directamente se emplean a más de 20.000 personas. Si contamos los indirectos, ese número aumenta mucho más. Es interesante ver que esto es de la encuesta que salió en el 2025. Este dato seguro que se actualiza dentro de poco, pero es un sector que ha ido constantemente creciendo. Después vamos a tocar el tema de la incertidumbre del momento y qué sé yo con esto de la inteligencia artificial, pero es importante entender esto. Es una industria que año a año viene creciendo, ¿sí? Otros datos interesantes, y acá, si tiene preguntas, sería mucho más si es un intercambio, si es un ida y vuelta. Si tienen preguntas, sin miedo, porfa. Otro dato interesante que me pareció traerles es que
nosotros podemos distinguir empresas que al hacer software producto, venta de licencia, o lo que se genere de ganancias con ese producto. Sí. Bueno, entonces lo que decía es, podemos dedicarnos a construir producto, ¿sí? Y vender productos, generar ganancias con ese producto, o hay otro modelo de negocio que es muy relevante hoy en día en la industria del software, que es la venta de servicios profesionales, que generalmente es, y esto es el 90% de los casos, es una empresa de Estados Unidos necesita contratar ingenieros, ingenieras, programadores, testers, diseñadores, los distintos roles. En lugar de contratarlos directamente, contrata a una empresa que le provee las personas para que le den ese servicio. Eso representa el 70% de lo que se exporta de software en Uruguay. Dicho eso, hay una idea de reconvertir la matriz productiva de Uruguay. Hay un objetivo de la CUTI también para el 2030 de que baje la cantidad de servicio y aumente la cantidad de producto. Por varias cosas, escala mucho mejor. Nosotros somos un país donde somos pocas personas, entonces pensar en que lo que se venden son las horas de las personas trabajando es un modelo que no escala cuando somos pocos. Entonces se intenta promover de que haya más generación de productos, ¿sí? Que con pocas personas se genere más ingresos a partir de esa venta de productos. Un ejemplo, o sea, por traer ejemplos, habrán escuchado hablar de dLocal, habrán escuchado hablar de Pedido Ya. Ese son el tipo de empresas que trabajan y generan ganancias con productos. Otra empresa que quizá muy conocida que puedan conocer es Globant. Esa es una empresa que se dedica más a los servicios, ¿sí? Mercado Libre es otra empresa de producto que, bueno, argentina, pero Globant también, pero bueno, que están instaladas acá también. Los principales países a donde exportamos es Estados Unidos e Inglaterra. Esto me interesó traerlo también porque si hoy no están estudiando inglés, no hagan como yo que empecé a estudiar inglés después que terminé la carrera. Dentro de las posibilidades intenten empezar a estudiar inglés antes. Y esto lo voy a conectar con otra cosa que les voy a comentar después, porque podrán decir, no, hoy tenemos traductores, tenemos tecnología que nos facilita la comunicación. Buenísimo, pero las relaciones con un traductor en el medio no se generan de la misma manera. Esto ya lo comenté. Y algo que se viene hablando y tratando desde hace años es que el cuello de botella de crecimiento en Uruguay para llegar a esos objetivos que nos estamos poniendo siempre tiene que ver con el talento, con la cantidad de personas que están metiéndose en la industria, ¿sí? De nuevo, después vamos a discutir un poco cómo se están moviendo las aguas hoy, pero esta es la realidad en la que se están metiendo la realidad de la industria en los últimos años, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, ahora les quiero contar un poco esto que les decía que motivaba un poco el título, ¿no? De qué pasó en estos últimos... buenísimo. En estos años que, después de que terminé la carrera, ¿qué es lo que vino después? ¿Bien? ¿Qué es lo que vino después de la FIN para mí? Bueno, primero comentarles de que me crié en las afueras de Atlántida, que suena que es bastante, pero llegar a Montevideo, llegar a la facultad me llevaba 2 horas y media. El primer año lo hice viajando, por eso puse la palabra por ahí, sacrificio. Me dio bastante trabajo, después logré conseguir una beca, de hecho tenía las 2 becas, tanto de bienestar como de fondo. Gracias a eso me pude mudar para acá, apoyo familiar por supuesto. Todo eso como para decir que fue algo que le tuve que poner mucho trabajo, pero lo que terminó resultando después es que la vida terminé haciendo un doctorado en España y me di cuenta que estaba a la altura de todas las personas que estaban haciendo el doctorado junto conmigo y había personas de distintos países. Entonces, eso es de las cosas que me hace sentir orgulloso también del programa de estudios que teníamos acá en facultad. También tuve la chance más reciente de vivir en California, en la zona de Silicon Valley. En realidad estuve en Berkeley, cerca de San Francisco, pero bueno, dentro de la región que para nosotros los informáticos ha sido desde hace muchos años como la meca, ¿no? Le hemos llamado. Y también la mayoría de nuestros clientes hoy están ahí y trabajar codo a codo con personas que están en el lugar donde se supone que surgen los principales avances de tecnología y sentir que estamos a la par, eso me parece que habla muy bien de la formación que
que tuve la suerte de recibir y que están arrancando ustedes también. Después, en los últimos años de facultad, creo que fue a final del tercer año que estaba cursando, dentro de una empresa que lo que hacía es proveer servicios de calidad de software, servicios de testing, ¿sí? Y bueno, después de 2 años trabajando ahí, me choqué con una problemática que estábamos trabajando con automatizando pruebas de un tipo de sistema desarrollado con GeneXus. No sé si les suena GeneXus, pero es una herramienta que permite especificar el comportamiento de un sistema en un modelo a alto nivel y eso me genera código en distintas plataformas. ¿Bien? Entonces, la forma que nosotros estábamos automatizando las pruebas de estos sistemas era con herramientas más tradicionales y nos chocamos con el problema de que como teniendo que arrancar todo de cero porque estas herramientas tradicionales no estaban adaptadas a este tipo de sistemas. Entonces, con uno de mis amigos que estábamos trabajando juntos, volviendo de Zona América, en un cliente que teníamos allá en el 103, conversando y siendo súper frustrados por esta problemática, caímos con la idea de construir un producto, lo presentamos en la empresa que estábamos trabajando en ese momento, y la empresa como que nos dijo, no, nosotros nos dedicamos a servicios, no queremos invertir en producto. Entonces, en cierta forma se cerró una puerta ahí, que hoy con el diario del lunes lo que veo que esa puerta que se cerró fue la que nos abrió, la que nos dio el impulso de decir, ¿sabes qué? Estoy tan convencido de este producto que voy a empezar a construirlo fines de semana, un poco fuera de horario, etc. Y ahí empezamos a armar un prototipo. Como estábamos trabajando en algo específico para GeneXus, ese prototipo se lo fuimos a presentar a GeneXus. No sé si les suena Nicolás Jodal, pero por lo menos en mi época, vamos a decir, era uno de los empresarios más de referencia por su trayectoria, por lo que significa GeneXus para la industria del software de Uruguay. Entonces, poder presentárselo a una persona como él y que convocó a todo su equipo de desarrollo, para nosotros fue como, wow, 22 años estamos haciendo una cosa así, fue como algo que nos marcó mucho. Y no solamente eso, sino que nosotros en cierta forma le estábamos presentando un prototipo que lo habíamos armado nosotros como pudimos y que fuimos como a pedirle, ¿será que nos podés apoyar de alguna forma? Y tuvimos la contrapropuesta de que nos dijo, les doy esta cantidad de dinero, no se preocupen de las ventas, ustedes se encargan de construir el producto y repartimos ganancias. Y es mucho mejor, nuestro pensamiento en ese momento fue, es mucho mejor quedarnos con la mitad de algo que quedarnos con el 100% de nada, porque nosotros de vender no sabíamos nada, de construir producto estábamos aprendiendo, pero ya habíamos logrado construir un producto que captó la atención de uno de los que considerábamos de los principales empresarios en tecnología de Uruguay en ese momento. Entonces aceptamos esa propuesta, fuimos por ahí y eso fue lo que le dio inicio a nuestra empresa Abstracta a partir de construir ese producto que se llama GXTest, ¿sí? Que es la plataforma para automatizar pruebas de sistemas generados con GeneXus. No quiero ponerme muy técnico, pero quería contarles un poco de dónde surge el por qué 3 estudiantes terminando la carrera terminamos armando una empresa y construyendo un producto, ¿no? Ese producto, no sé si estoy acá, acá. Ese producto lo presentamos al poco tiempo a la ANI, que la ANI recién estaba comenzando. La agencia, ¿alguien sabe lo que es la ANI? Sí, a falta de otras manos por ahí. ¿La ANI? Bien, es otra de las cosas que sería bueno que las tengan presentes en el radar. La agencia, además de dar becas, de hecho fue la que me dio la beca para poder ir a estudiar a España, también apoya emprendimientos con capital semilla, con asesoramiento, con un montón de cosas. Entonces, gracias a la ANI tuvimos una primera financiación que a uno de nosotros nos permitió renunciar al trabajo que tenía y poder dedicarse full time a eso. Después, bueno, apoyos de otras empresas, como les decía GeneXus y como otras empresas del ecosistema que nos fueron apoyando, nos fueron guiando a 3 estudiantes que no sabíamos nada de negocios porque ninguno de los 3 somos hijos de empresarios, siempre decimos eso, ¿no? Tuvimos que ir haciéndonos en el camino, pero sentimos que hubo mucho apoyo de la comunidad. Y eso es parte también de lo que quiero que se lleven de acá. Es como, siento que una de las características que tenemos en Uruguay es que al ser pocos,
apenas comenzamos a trabajar y a pensar en un producto, a pensar en una empresa, tenemos que empezar a pensar hacia afuera, en exportar lo que hacemos. Porque si pensamos solamente en Uruguay, el techo es muy bajo, porque somos pocos, el mercado es chico. Y como pensamos que el mercado es el mundo, entre nosotros nos ayudamos. Entonces, si les pasa de empezar a construir un producto, empezar a desarrollar una idea, lo que van a encontrar en el ecosistema es mucha colaboración. Esa fue mi experiencia y creo que sigue pasando. Incluso siento que empresarios como Jodal, darle oportunidad de tener, y sigo nombrando a Nicolás como que si fuese un dios, ¿no? Pero en su momento significó mucho el apoyo que él nos dio, y yo creo que si hoy en día cualquiera va a distintos empresarios que quizá empezaron un tiempo atrás, van a encontrar ayuda, van a encontrar guía, van a encontrar recomendaciones. Con la inteligencia artificial, además, creo que hoy en día está mucho más a la mano, mucho más posible construir un producto sin inversión de capital. O sea, nosotros, más allá del apoyo de la ANI o el apoyo de Genexus, que fueron apoyos, no fueron préstamos, sin ese apoyo no hubiésemos podido arrancar. Pero hoy en día está mucho más a la mano construir un producto simplemente teniendo alguna de las herramientas. Sí. Muy buen punto, muy buen punto. No sé si escucharon todos, pero los productos, quizá para que aporten valor, tendrían que ser mucho más complejos. Sobre el final tengo un poco más para reflexionar al respecto, me gustó el punto. Yo creo que, si querés por adelantarte algo, yo creo que más allá del producto, de la complejidad o de la facilidad de construir, el éxito termina estando en otros lugares. Porque la idea de un producto la podemos tener en un café y decir, qué buena idea, esto sería un golazo, pero después la ejecución es lo que importa. Entonces, el ejecutar bien es lo que termina haciendo que una idea se convierta en producto y ese producto en un negocio, ¿no? Pero a lo que voy es que una vez que tenés las ganas de ejecutar, la actitud, la idea y querés empezar a construir algo y a validarlo y en ese ciclo de construir, validar, entender qué funciona, qué no, modificar y tal, es lo que siento que hay más herramientas, ¿no? O que están más a la mano. Bueno, y otra cosa que siento que está pasando en el mercado mucho más es que hay más acceso a financiación, tanto local como empresarios que se van a vivir a Silicon Valley o a algunos otros lugares y consiguen financiación externa de otros lugares. Eso también, ahora el tener casos, historias conocidas de gente que fue y consiguió inversión, ayuda a entender que nosotros también somos capaces de presentar una idea, conseguir inversión y empezar a desarrollar un producto. Esas son las historias que necesitamos conocerlas de cerca para entender que están a la mano, que existen y que pueden hacerse posibles. Bueno, después, yo les decía, ¿no? Arrancamos como chocándonos con una necesidad que era una necesidad que nosotros mismos teníamos y de ahí surgió la idea del producto. Ahora, ese producto, si bien 20 años después sigue vivo y lo seguimos comercializando, no puedo decir que fue un producto exitoso en términos de ventas. O sea, la planilla que hicimos cuando hicimos el plan de negocio, lejos de la realidad. Pero fue exitoso en el sentido de que nos unió, nos dio la excusa para juntarnos, para armar la empresa, para empezar a darnos a conocer. Para eso sí fue algo que necesitamos. Pero también es importante no aferrarse a la primera idea y darse cuenta que algo prospera o no prospera y pivotear en el momento adecuado. Entonces, a nosotros nos pasó que el producto fue muy temprano para su época. Estoy hablándoles de automatización de pruebas. Hoy es una práctica habitual y todo el mundo lo hace, diría. Bueno, no todo el mundo, pero todo el mundo debería hacerlo. Pero mucha gente lo hace, o todo el mundo sabe lo que es. Pero en aquel entonces era algo que había que salir a convencer a la gente que trabajaba en tecnología de que era bueno automatizar pruebas. Entonces, eso tuvo como malo de que no había tanto mercado como para vender el producto y que ese producto tenga atracción. Lo bueno es que eso que nos obligó a salir, a contar, a dar charlas, a evangelizar sobre la práctica de testing, nos generó una posición de pioneros.
Entonces, hoy en día Abstracta está posicionada como una empresa pionera dentro del sector de calidad de software. Seguimos a través de los años dando charlas y generando un montón de contenidos y transmitiendo mucho de lo que aprendemos, y eso creo que también ha ayudado a llevarnos al lugar donde estamos. Pero bueno, ese producto no logró tener la atracción, tuvimos que pivotear y hoy somos una de esas empresas que vende servicios, ¿sí? Hoy yo diría que el 90% de nuestros ingresos es venta de servicios, la mitad a Estados Unidos, la otra mitad distribuida principalmente entre Uruguay, América Latina, algo de España, alguna cosa en algún otro país, pero principalmente se distribuye así. En el camino, después fuimos generando otras soluciones, otros productos, otras ideas. Al dar servicios, como uno va descubriendo y va aprendiendo de otros problemas que hay, se le van ocurriendo otras ideas para construir productos y se va trabajando en eso. Y hoy en día, en una nueva cruzada en la que estamos, es de cómo adaptamos nuestro modelo de negocios a incorporar inteligencia artificial en lo que hacemos, no solamente vender servicios, sino vender una combinación de servicios y producto, que eso pueda escalar de mejor manera y dejar de vender horas, digamos, que ese es parte del desafío que les decía de reconversión de la matriz productiva y parte del desafío que nos acelera tener que resolver con esto de la IA, porque lo que está pasando es que los clientes esperan que uno desarrolle mucho más con menos tiempo, porque estás usando un copiloto. Entonces tenés que, tú una hora tenés que lograr producir mucho más código. Entonces no es que yo logre capitalizar más valor, sino que el valor de incorporar IA se lo queda el cliente teniendo entregas de más valor, vamos a decir. Bueno, hasta ahí esta parte un poco de la historia, si se quieren, de cómo fuimos con Abstracta avanzando y esas distintas cosas que fui trabajando. Pero ahora les quiero dejar 3 lecciones, anécdotas, comentarios de otras cosas que me parece que son súper importantes y relevantes a formar dentro de este rol de ingenieros e ingenieras. El primero tiene que ver con... ¿Les suena lo que es el síndrome del impostor? ¿Han escuchado hablar? Yo creo que es algo que a mí por lo menos me pasa, no sé, ya tengo una cierta trayectoria, he trabajado acá, allá, me he parado en el escenario 1000 veces, me puse nervioso al venir para acá también, o sea, es algo que no deja de pasar. Pero siento que tuve momentos muy fuertes donde me sentí realmente impostor, hasta el momento que me di cuenta que no era un impostor, sino que realmente tenía para aportar valor. Y a veces compartir estas historias también ayuda a que cuando uno está en esa posición, le reduzca ese síndrome del impostor. Por ejemplo, veníamos trabajando hace mucho para un cliente en Estados Unidos, una empresa muy grande que está en el Fortune 500. Eso significa que es una de las 500 empresas que producen más cantidad de ingresos. Y claro, todo el trabajo era remoto, ¿sí? Entonces tenía una reunión, una daily, una reunión por día de sincronización, alguna otra reunión cada tanto, pero el resto era todo remoto. En algún momento surgió la idea de irme a trabajar con ellos 2 semanas a San Francisco, a la oficina, todo el tiempo con ellos. Y yo lo que pensaba es, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta y no van a querer seguir trabajando conmigo porque no estoy a la altura. Y ese fantasma es algo que estaba en mi cabeza, pero cuando me senté en la oficina y empecé a ver cómo trabajaban el resto, me di cuenta que todos googleaban lo que no sabían. El equivalente a hoy en día, le pregunto a ChatGPT lo que no sé o algo por el estilo, ¿no? Pero que al final estábamos posicionados al mismo nivel, en general. Y en lo que yo sabía, que es testing, yo estaba mucho más despegado que ellos. Pero el entender eso, el estar ahí, me hizo reflexionar al respecto y sacar ese fantasma y poder ir ganando confianza. Que desde un rol de ventas hasta un rol de ingeniero y poder defender técnicamente una solución, realmente son fantasmas con los cuales tenemos que pelear a lo largo de nuestra carrera. Y por eso insistía desde el principio con esta idea de que la formación que tenemos acá nos posiciona de una forma que estamos al nivel de cualquier universidad del mundo.
Lo viví al hacer un doctorado en una de las universidades más reconocidas de España y lo he vivido con cada cliente en el que trabajo en Estados Unidos, que yo les estoy marcando las directrices de cómo desarrollar con calidad y velocidad, ¿sí? Bueno, eso una de las cosas que quería comentar con respecto a esto. Después, bien, y después otra de esas lecciones, anécdotas, tiene que ver con las relaciones personales que uno va generando, ¿no? Yo cuando arranqué la carrera, o incluso cuando conversaba de que estaba haciendo computación, la mayoría de las personas pensaba de que computación era estar la mayor parte del tiempo frente a una computadora, cuando en realidad más de la mitad del partido se juega conversando con otras personas, interactuando con otros roles, entendiendo el negocio, haciendo presentaciones, defendiendo el trabajo que uno está haciendo. Tiene mucho de relacionamiento personal más que entendimiento con una computadora, en cierta forma. Y acá, por traerles una anécdota también de por qué es importante desarrollar las habilidades personales de comunicación, de trabajo en equipo o incluso de networking. ¿Les suena la palabra networking? ¿Sí? ¿Alguien no sabe lo que es networking? ¿Sí? Básicamente es intentar expandir tu red de contactos o expandir tu red de conexiones. Quizá vos conozcas a alguien, ¿sí? Entonces esa persona se dice que está a 2 grados de separación de mí en mi red. Pero cuando vos me la presentás, ahí ya tengo contacto directo. Y en ese tipo de networking, que básicamente hay, cuando se habla de eventos o actividades de networking, es para intentar estrechar más lazos y generar más lazos en esa red, para que de esa forma se propicien los negocios o las colaboraciones. También funciona a nivel académico. Voy a una conferencia y quizá termino encontrando una oportunidad de hacer una investigación en conjunto. No solamente tiene que ver con vender, sino que con colaborar, con quizá hoy te conocí y mañana sé que alguien necesita de lo que vos haces, entonces te puedo recomendar para que te contraten, no sé. Entonces, ese tipo de acciones de trabajar en tu red son fundamentales para poder crecer, ¿sí? Como anécdota, comentarles que hace ya, no sé, una cuestión así como 10 años, fui a San Francisco en uno de los viajes que hacíamos a visitar clientes y ese tipo de cosas, y me animé a escribirle a una persona que en ese momento era una de las referentes principales dentro del mundo del testing. Una persona que se llama Angie Jones, que era la responsable de testing de Twitter, cuando se llamaba Twitter, ¿sí? Hace unos cuantos años. Y le escribí por Twitter, obviamente, y le dije, estoy yendo a San Francisco, me gustaría conocerte. Y me dijo, sí, obvio, vení y nos tomamos una cerveza en la oficina. Cosa muy rara, pero que Twitter tenía como varios pisos con restaurantes y uno específico para recibir visitas y estaba bien armado para eso. La cosa que me recorrió por toda la oficina de Twitter, súper interesante, conversando un montón, bárbaro. A los años yo me mudo a San Francisco, voy a un meetup de automatización de pruebas y la veo entrar. Entonces dije, en algún momento cuando tenga la chance voy a ir a saludarla a ver si se acuerda de mí. Cuando viene el break, estoy conversando con otra persona y ella se acerca y me dice, en inglés, pero me dice, hola Federico, tendrías que conocer a esta persona porque creo que pueden hacer negocios juntos. Se acordaba de mi nombre, se acordaba de lo que yo hacía e incluso consideró de que yo podía hacer negocios con esta otra persona. Esta otra persona terminó siendo nuestro cliente durante más de 5 años, o sea, tenía razón, podía llegar a ser nuestro cliente. Pero me parece asombroso, y a esto con un amigo nos gusta llamarle como serendipia, pero serendipia trabajada, impulsada. O sea, la serendipia como esa serie de sucesos que van aconteciendo, que terminan resultando en algo, pero alimentado por nuestro trabajo. Entonces, cuando les digo trabajen en su red, significa escríbanle a las personas, pídanle una reunión, visiten, vayan a eventos, conecten, no se queden callados, intenten buscar más contactos, contar lo que están haciendo, contar las ideas, intentar aprender, no sé, ese tipo de cosas creo que no pasan por accidente, sino que uno las tiene que intentar promover.
Bien. Y después ya la última de estas lecciones o anécdotas tiene que ver con el poder que tiene compartir lo que uno va aprendiendo y trabajar en comunidad. De vuelta a esta idea de que acá en Uruguay para mí esto funciona enormemente y tengo algunos ejemplos muy concretos. Yo hace 12 años escribí un libro de testing, ¿sí? En su momento decidimos dejarlo gratis para descargar por esta idea de que el testing no era algo tan conocido y que nosotros estábamos intentando impulsar la disciplina de testing. Y nuestro razonamiento era, si la gente sabe más de testing, al fin de cuentas van a terminar generando más negocio para nosotros. Un poco, si se quiere, con ese pensamiento no egoísta, sino de si crece la comunidad, vamos a crecer nosotros porque somos parte de la comunidad. Si crece el ecosistema, nosotros también vamos a crecer. Entonces ese libro, que le pusimos mucho empeño para escribirlo, para tomar cosas que estaban sucediendo en la industria, traducirlas, porque no había nada de testing en español 12 años atrás, traducirlas, ponerle nuestra impronta, adaptarlas al contexto nuestro y armarlo en formato libro. Lo dejamos gratuito y terminó siendo algo que nos posicionó un montón, porque creo que es de las cosas que he hecho en mi carrera profesional que más satisfacción me ha traído, porque, o sea, mucha gente de distintos países de habla hispana escribiéndome a cada poco diciéndome gracias porque con tu libro me preparé para una entrevista, conseguí el primer laburo, después de 2 años estoy gestionando un equipo de testers, y ese tipo de cosas surgen de esta cultura o esta idea de ir aprendiendo e ir compartiendo lo que uno aprende para que de esa forma no solamente tener beneficio uno, sino desparramar un poco ese beneficio, y les aseguro que a la larga, llamale karma, llamale como quieras, pero ese beneficio te termina retornando también y con creces. Después, un poco conectando con esa idea del networking y de las comunidades también, hoy soy el organizador de algo que se llama el Whopper LATAM. Whopper viene de Workshop on Performance and Reliability. O sea, es un taller para performance, para aprender sobre performance y confiabilidad de sistemas, ¿sí? Es algo súper de nicho, pero tiene que ver con mi primer trabajo en informática. Entonces, esto existe desde el 2003, entonces es el taller de pruebas de performance de más prestigio y más historia. Y con esto del síndrome del impostor siempre me costaba enviar una propuesta para participar de eso. Por allá en el 2018 me animé, me aceptaron, viajé a Francia, conocí a otras 20 personas súper reconocidas dentro del sector de pruebas de performance y empecé a conocer al organizador, que de casualidad después vivía cerca de donde yo vivía en California. Entonces de vez en cuando nos veíamos, qué sé yo. Cuando estoy para volverme a Uruguay, le pregunté cuándo iba a ser la nueva edición del Whopper, que se organizaba anualmente, y no tenían nada definido, y le propuse hacerlo en Uruguay, y así fue como se hizo la primera edición del Whopper en Latinoamérica. Nunca se había hecho fuera de Europa y Estados Unidos. Eso fue en el 2022. Salió tan bien que el organizador me dio la potestad de organizar el Whopper en versión, digamos, un branch en español, porque esto seguía siendo como el core en inglés. Y realmente es una instancia de muchísimo valor y también de posicionamiento, de seguir aportando a la comunidad, pero que todo surgió a partir de esas conexiones que se van haciendo, de ir luchando con el síndrome del impostor, de presentarse a cosas que a veces parecen como súper alejadas y tenerse confianza como para participar de esas cosas. Y en esto de las comunidades también, hace 15 años creo que fue, con otras 4 empresas dedicadas a calidad de software, o sea, competidores nuestros, con otros 4 competidores, nos asociamos y comenzamos a organizar una conferencia destinada a testing, que de hecho se organizó la primera en la facultad, acá en el aulario. Lo hicimos todo muy a pulmón, a colaboración, pero
a mí me resulta como súper representativo del ecosistema esto de que 5 empresas competidoras se unan a colaborar en generar un espacio que termina beneficiando a todo el mundo. Y así fuimos trayendo representantes, o sea, figuras reconocidas de todo el mundo. Mañana es la edición número 12, creo, no me acuerdo exactamente, pero creo que es la edición número 12 del Testing UI, y es la conferencia más reconocida de América Latina en testing, la que tiene más historia, la primera, la más antigua. Y eso me vuelve a la cabeza pensar que desde Uruguay generamos una cosa así. ¿Qué es lo que ha traído Testing UI? Inspiración para otros, Testing Day Bolivia, Testing Argentina, Testing Chile, y así existen otras conferencias dentro del nicho que entre todos colaboramos, además entre los organizadores nos pasamos contactos, piques, cosas, acá funcionó esto, lo otro. Hoy nosotros cuando yo me mudé a California dejamos de participar en la organización, pero seguimos de una forma u otra colaborando. Y hoy nosotros tenemos nuestra propia conferencia que también va ganando un lugar bastante importante. Pero bueno, esto de las conferencias, de la importancia de estas conferencias, que si quieren explorar un poco, va a suceder en la Torre de Antel el jueves. O sea, mañana es la edición online y el jueves es presencial. Es registrarse, ir a la Torre de Antel y ver las charlas, ver la agenda. Hay un montón de charlas súper interesantes que quizá les pueda servir para entender un poco más de lo que se está hablando en la industria. Bueno, eso con respecto a las comunidades. Mi mensaje acá es, en lo que se vayan a meter, busquen meetups. Meetups en el sentido de reuniones que se suelen hacer mensualmente, cada 2 meses, sobre una tecnología concreta, sobre algo concreto. Ir a esas reuniones les sirve para acercarse a las empresas, acercarse a otras personas que ya están trabajando, aprender de las charlas que se dan, hacer networking y así ir trabajando estas otras cosas de a poco que me parece que son complementarias para el rol. Ahora sí, conversar ya para ir cerrando, 5 minutitos, un poco de qué es lo que está pasando con toda esta movida de inteligencia artificial. En este momento estamos en un momento de incertidumbre, hay mucho hype, hay una velocidad vertiginosa en cierto momento, hay mucho ruido. O sea, se habla muchísimo y es difícil distinguir lo que es ruido y lo que es señal. Incluso para la gente que está en la industria, porque también hay mucha gente hablando del futuro, hay más futurólogos que nunca, en el momento de mayor incertidumbre. Entonces, lo que yo también les transmita no deja de ser una opinión, mi visión, pero realmente es difícil prever lo que va a pasar para adelante. Creo que una de las cosas que ahora se está hablando mucho como riesgo tiene que ver con, bueno, cognitive surrender, no sé qué tanto han experimentado con estas herramientas, pero uno a veces pierde control de lo que realmente están haciendo. Si ustedes le dicen, investigame sobre los precios de alquileres en Montevideo, en el Parque Rodó, y les va a traer una tabla, les va a completar en este barrio tanta plata, en esto una habitación, tanto, ¿Y qué pueden hacer? O ir y chequear cada una de esas cosas contra fuentes donde puedan verificar con datos correctos, o pueden decir, debe estar bien, ¿no? Entonces, como que uno le va cediendo terreno. Y en este ejemplo, ya voy contigo, y en este ejemplo, imaginen qué pasa cuando eso lo llevamos al código, o cuando lo llevamos a probar un sistema, o cuando lo llevamos a otras áreas del desarrollo de software. Entonces, por un lado tenemos como esa disyuntiva de tengo una herramienta súper poderosa que cada vez trabaja mejor y me genera cosas más interesantes y más poderosa y me permite ser más productivo, como se habla. Por otro lado, tengo como esa deuda de estoy generando un sistema que quizá no lo termino de entender por completo. Y ahí hay un trade-off, un balance que hay que hacer que todavía estamos descubriendo cómo va a funcionar y qué es lo que va a pasar a futuro. ¿Me querías preguntar algo? Sí. Sí, bueno, si vas al artículo donde habla de esto, te dice que es distinto a la descarga cognitiva, pero por algún tecnicismo, no me acuerdo, pero sí, va por ahí, de que uno delega esa responsabilidad sin entender a veces. Pero esto lo traigo más que nada para entender de que hay
desafíos, no se sabe bien, hay mucha gente adoptando rápidamente, hay mucha presión del mercado. Hay clientes que dicen, ¿usás el copiloto? Entonces me tenés que producir al doble de velocidad por el mismo costo. Claro. Sí. Claro. Sí. Pero esta locura, yo siento que ahora estamos en el momento de quiebre, van a venir otras locuras, pero después se va a seguir estabilizando, eso es lo que creo y lo que espero. Hay mucha presión, como dice acá, y como estábamos comentando. Y el otro día, otra anécdota también relacionada a esto, el otro día estaba hablando con una startup uruguaya que están realmente rompiéndola en este momento, y él me decía, el vendedor me decía, hoy uno de los riesgos que tengo es que mi cliente empiece a desarrollar un producto que sea el sustituto de lo que yo estoy haciendo. Y es verdad, puse un CRM por poner un ejemplo, un sistema para gestión de clientes. Cualquiera con Cloud Code o Codex o cualquiera de estas puede hacerse un CRM en un par de días, o depende de la complejidad que tenga por detrás. Pero de ahí a tener un sistema que tiene que funcionar 24/7, dar buenos tiempos de respuesta, asegurar la calidad de datos, asegurar un montón de cosas, y que si algo no funciona correctamente va a haber alguien que va a dar la cara y lo va a solucionar, etc. Ahí es donde una organización, una empresa, un emprendimiento hace la diferencia con respecto a contraste un pasante, como decía él, y lo pongo con la herramienta y que me genere... hay una diferencia y creo que a futuro va a haber cada vez más software. Está cambiando la forma de construir ese software y también estamos viendo cómo se va a tener que reconstruir el rol del ingeniero o la ingeniera en todo el desarrollo de software, pero esa construcción creo que lo que tenemos que estar, yo en su lugar y también lo que estamos haciendo nosotros, es estar atentos a cómo se va redefiniendo ese rol, cómo se van redefiniendo las fronteras, porque cada vez más a partir de una especificación logro generar algo que después lo puedo verificar y quizá se va achicando el gap con respecto a qué tanto tengo que programar o qué tanto tengo que dominar específicamente la última biblioteca que me permite codificar súper optimizado para esto y lo otro. Pero bueno, son cosas que se están redefiniendo ahora, pero lo que estoy viendo y lo que siento que va a pasar es que cada vez va a haber más trabajo. El tema es que va a ser un trabajo diferente. Esperemos, ¿no? Cruzando los dedos. Bueno, un poco ahí lo que quería transmitirles. Yo siento que están en el lugar correcto. Si, no sé, yo me pongo en su lugar y siento que también deben estar haciéndose preguntas. Para mí están en el lugar correcto. Si ustedes solamente lo que querían era aprender a programar, hubiesen elegido un bootcamp. Pero si están acá es porque van a hacer una carrera de ingeniería. No solamente, hacer una carrera de ingeniería no es solamente saber programar. De hecho, yo hace años que no programo. Pero mis conocimientos y mi fundación como ingeniero siento que los aplico en el día a día. Entonces, eso también es algo que es necesario entender para también valorar lo que uno está formando acá adentro. Pero para realmente tener éxito, lo que les quería transmitir es eso. La carrera de ingeniero, la carrera de ingeniera, sumado a habilidades de networking, sumado a apoyarse en el ecosistema, en la comunidad y a tener esa cultura de compartir y aprender de los demás. Eso es lo que creo que va a ser un poco el éxito de sus carreras profesionales, espero. Así que muchas gracias. Por ahí les dejo ese QR con algunos links que me resultó interesante compartirles. Si quieren aprender un poco más de lo que hago y de lo que hacemos. Y bueno, y si tienen alguna pregunta, estoy 2 minutos pasados. Pero alguna pregunta que les haya quedado, o algún comentario, lo que quieran. ¿Estamos bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
Yo traigo mi notebook. Yo soy Jorge Corral, no traje PPTs y les dejo mi nombre por acá. Me gustaría preguntarles qué puestos se imaginan de laburar cuando sean estudiantes avanzados o egresados. ¿Qué puestos de laburo se imaginan que van a estar haciendo? O sea, ¿qué tipo de laburo? Desarrollo web, bien. ¿Qué más? Pentesting. Desarrollo de aplicaciones. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo pensé la charla de hoy? Ese soy yo, está más parecido de lo que quisiera. Lo pensé con... Estoy yo hace tiempo, un pie en la academia, o sea, acá, yo soy docente del INCO, y con otro pie en la industria. En esa industria de la que un poco estuvo hablando hoy. ¿Tá? Y de mi charla me gustaría que se lleven como dos cosas. Una es una lista de cosas útiles o tips, que son como 15, así que algunos se llevarán y seguramente no todos, pero me gustaría pasar algunos mensajes y algunos tiqué, de hecho, AI, inglés, ya los comentó Fede, pero me quedan unos cuantos más. Y lo otro que me gustaría que se lleven es un ejemplo real de diferentes roles o diferentes posiciones que un ingeniero egresado de esta casa puede llegar a ocupar. ¿Tá? O sea, contarles un poquito cómo ha sido mi evolución o yo qué sé, o mi track, mi pasaje. Esto, teniendo un pie en cada mundo. Que son mundos también bastante distintos, ¿no? Bueno, yo empecé en el 2003, entré acá al INCO, ¿tá? Y ahí empecé en P2, en el práctico de P2. Y esto fue, bueno, no voy a poner los años, pero ya dije 2003. Y estuve unos cuantos años acá en el INCO y dando algunas clases más en otros lados. Y después estuve en P4 y varios de ustedes me imagino que o me van a sufrir o ya vieron por ahí que hay teórico de P4 y sigo estando yo ahí en los videitos. Y bueno, yo venía por el lado de la academia porque la verdad que tenía como dos gustos, ¿no? Uno es el gusto por la tecnología y el otro es el gusto por enseñar. ¿Tá? Que también, como para ir dejando punteritos ahí a cosas para reflexionar, ¿no? Está bueno saber qué te gusta. Y a veces no es tan fácil darte cuenta que te gusta, sobre todo cuando no sabes que no sabes. O sea, cuando hay cosas que no tienes ni idea. ¿Tá? Por eso, lo que se llama awareness, o generar conciencia sobre algo, es saber que no sabes. Tipo, todo lo que escuché de QA y testing. No saben nada, pero saben que existe. Entonces, saben que no saben. Eso es poderoso, eso es awareness. Lo peligroso es no saber que no sé. ¿Ah? Entonces, entender un poquito qué cosas me gustan y me mueven es súper útil. Y súper útil, sobre todo en un contexto como en el que estamos acá, de tecnología, en donde en general es un contexto laboral bastante más positivo y benigno que los demás, entonces podemos darnos el lujo de elegir en función de lo que nos gusta. ¿Tá? O sea que, de vuelta, un punterito ahí, pensar qué me gusta o, en particular, en base a los roles o a los puestos que se imaginaron laburando,
por qué creen que les gusta ese rol o ese puesto. Y después me vino otra inquietud. O sea, me di cuenta que todo el tema comercial, vender, negocios, como que todo eso me chiflaba por ahí. Y yo cuando era pibe vendía cohetes, ayudaba a mi viejo que tenía una mueblería, entonces estaba tipo 3 meses vendiendo muebles, lavando los pisos, acomodando la mercadería, tomando señas, y tenía tipo 13, 14 años, ¿no? O sea, no sé cómo eso estaba permitido. Seguramente no estaba, pero no pasó nada, ¿no? Entonces, no sé, me empezó a picar el bichito. Y en un momento me pasé un poco más a laburar en la industria, pero seguía con la pata acá en el INCO, creo que era ya dando P4. ¿Ah? Y ahí me metí en una empresa que se llama Arcano Software, que sigue estando, sigue existiendo, está a la vuelta de la Católica, por Cornelio Cantera, y ahí me metí en lo que se llama un rol de preventa técnica. ¿Alguien sabe lo que es el rol de preventa técnica? ¿Lo escucharon hablar? Bueno, esto es lo que yo pretendo con esta charla y con el curso que van a tomar más adelante, que se llama El negocio del software. Esto lo van a tomar en tercero o cuarto, por ahí. Cursum. ¿Tá? Preventa técnica es el ingeniero dentro del área comercial, para decirlo bien a lo bruto. ¿Tá? Es el que sabe de tecnología, pero que trabaja dentro del área comercial. Ese es un preventa técnica, ¿tá? Un rol de preventa técnica. Entonces, ¿qué hacíamos los roles de preventa técnica? Ayudan las estimaciones de software, por ejemplo. Ayudan a preparar las propuestas a los clientes. Ayudan a acompañar al comercial, que no tiene por qué saber nada de tecnología. ¿Tá? Un rol, un puesto comercial, no tiene a priori que saber nada de tecnología, y eso de última lo podemos ahondar después, porque es una discusión linda. Pero bueno, pero si va alguien que no tiene ni idea de la tecnología, capaz que termina vendiendo un obelisco al cliente, y la confianza es importantísima, entonces muchas veces se va en parejas, va un rol comercial puro y un rol de preventa técnica, como para patearlo por abajo y decirle, bueno, no, eso con AI no, mira que AI tampoco es mágico y no hace todo lo que uno quiere. ¿Tá? Y después también un rol de preventa técnica puede hacer demos, ¿no? Demostraciones a los clientes, manuales. Pero lo que empieza a hacer el rol de preventa técnica es hablar con gente. Porque estamos de acuerdo que por lo menos el rol típico del desarrollador, de la developer, es tipo, picamos tecla, mandamos el fainá por abajo de la puerta y capaz que estamos una semana sin hablar con nadie y pido todo de la app, y cuando salgo de mi casa voy al cajero con el kiosco y tipo no hablo con una persona por días y estamos felices con eso. Bueno, si sos de ese bicho o de ese bicha, seguramente meterte en preventa técnica no te guste tanto porque empezás a tener exposición con clientes. Y a su vez empezás a hacer el nexo entre ese cliente y el equipo interno. ¿Tá? Entonces vas y decís, mira, estoy armando una propuesta para este cliente, pero mira, hablas con, no sé, con el líder técnico de e-commerce o con la encargada de la parte de pagos, de la pasarela de pagos o lo que sea, le decís, mira, pensá la propuesta de esta forma, pero ten en cuenta que al cliente le importa esto, esto y esto, y su negocio se trata de bla, 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 y valora esto y lo otro. Entonces, vos sos el nexo un poco entre el cliente, entre la realidad, entre el problema real y el equipo interno de desarrollo. Sí. El Product Owner también es un nexo. Lo que pasa es que el Product Owner en general es un rol para el desarrollo de un producto en específico. Acá estamos hablando que el rol de preventa técnica está en el área comercial, trabaja con los comerciales, que eso el Product Owner en general no trabaja con los comerciales,
y va a ir a participar en todas las propuestas, en todas las demos, estimaciones y todo eso. Pero tiene que ver, y sobre todo en eso de ser un puente entre una cosa y otra. ¿Ah? Y de vuelta, ¿qué necesité yo para que me fuera decentemente, por lo menos bien, en ese rol de preventa técnica? Gusto por lo comercial y gusto por comunicarme, hablar, transmitir, empilcharte un poco, ir a una reunión, a un viaje, como decía Fede, etc. ¿Tá? Después, dentro de Arcano mismo, pasé, ahí sí, al lado oscuro, pasé a ser vendedor. ¿No? Más o menos con el parche acá y viendo qué auto usado te voy a clavar. ¿Ah? Bueno, resulta que toda la parte de venta de tecnología tiene una complejidad importante. Pero hay formas de craquear esa complejidad o de empezar a craquear esa complejidad en el curso, en la electiva del negocio del software. Y hay mucho escrito. Para darse una idea, uno de los libros que tenemos de referencia en la electiva del negocio del software está escrito por un PhD en temas de negocios y estrategias comerciales. ¿Tá? El tipo es un gringo y escribió un libro, se llama El negocio del software, The Business of Software, Michael Cusumano se llama, y de hecho, fun fact, pero hace un par de años estuvo acá en Uruguay y dijo que Uruguay es esos lugares que debiera ser más conocido de lo que realmente es, O sea que también un poco abonando a lo que decía Fede, que realmente tenemos un muy buen nivel técnico acá. Entonces, hay un montón de conocimiento, hay un cuerpo de conocimiento gigantesco en lo que es toda la parte de salir a vender software. Y salir a vender software se divide, también un poquito lo repasó Fede, en salir a vender productos o servicios, para hacerlo simple por lo menos. ¿Tá? Productos son tipo apps o similares, es algo que ya está desarrollado, ¿sí? Y uno vende típicamente licencias sobre ese producto, y salir a vender servicios es típicamente servicios de desarrollo a medida, software factory, consultorías, un discovery, una venta de un equipo durante 6 meses, bla, 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 bla. Pero es muy distinto salir a vender producto que salir a vender servicio. ¿Tá? ¿Hasta acá alguna pregunta de los roles o de lo que estoy diciendo? Si yo vendí de las dos, pregunta acá Fede. Yo tengo mucho más experiencia vendiendo servicios y un poquito vendiendo producto. Porque lo que hice, y acá me adelanto un poco, es que como yo venía con bastante experiencia vendiendo desarrollo de software a medida para Estados Unidos, que eso es lo que viene acá, en otra empresa que se llama Conexio, cuando me fui de esta empresa dije, necesito aprender un poco más lo que es el mundo de las startups de producto. Entonces, lo que empecé a hacer es poner plata en empresas de producto uruguayas. O sea, me convertí en inversor ángel. ¿Qué quiere decir inversor ángel? Ángel quiere decir que tenés poca guita, es tuya, entonces pones poquita plata en un par de empresas. ¿Sí? Porque los que tienen plata en serio se llaman fondos de inversión o VC, Venture Capital, o fondos de riesgo. Entonces, lo que tenemos algún mango y lo pones un par de pesos a uno y a otro, nos llamamos inversores ángeles. ¿Tá? Después pasé a esta empresa, que es un caso, para mí, por supuesto, interesante, de asociatividad. Hace tiempo que no escribo pizarrón. Asociatividad. ¿Por qué? Porque Conexio es una empresa que fue fundada por otras 3 empresas uruguayas. Arcano, donde yo laburaba antes, Pixis y Uru IT. Arcano, Pixis y Uru IT. Son 3 empresas uruguayas que se juntaron y dijeron, vamos a armar una nueva empresa de venta de servicios exclusivamente para Estados Unidos. ¿Tá? O sea que acá metemos otro término que no lo nombró Fede, pero estaba sobrevolando por ahí, que es lo que llamamos el nearshore. Nearshore es cuando desde Estados Unidos compran servicios de tecnología offshore, ¿tá? Porque onshore sería que los comprasen dentro de Estados Unidos.
Offshore quiere decir que lo compran en otro país. Pero nearshore es porque lo compran en el mismo time zone, o sea, en la misma zona horaria. ¿Tá? O sea, Estados Unidos está arriba, LATAM está abajo, por decirlo muy a lo bruto. Tenemos 2, 3 horas de diferencia, pero no tiene nada que ver, o sea, es muy poquitito versus cuando Estados Unidos compra tecnología en India, por ejemplo, o en Europa del Este, que tiene 8, 9, 10, 12, 13 horas de diferencia. O sea, no puede ni siquiera coordinar una call en horario de oficina solapados. ¿Tá? Entonces, cuando Estados Unidos le compra servicios de desarrollo o de consultoría profesional de tecnología a Uruguay o a LATAM, se le llama nearshore. Y del 70% por ahí de las empresas tecnológicas uruguayas que hacen servicios, la gran mayoría hacen nearshore, sobre todo porque algo así como más del 70% de lo que exportamos va para Estados Unidos. Como decía Fede, UK viene segundo lugar, pero menos de un 10, es como 7, 8, 9%. O sea, Estados Unidos compra la casi totalidad de los servicios de desarrollo a medida que nosotros vendemos como país. ¿Tá? Y esto de que se junten 3 empresas para armar una nueva entidad y me pusieron a mí como CEO, o sea, como gerente general de esa empresa y como vendedor, o sea que ahí pasé a otro rol que es vender comercial, pero además hacerme cargo de toda la empresa, que tuve que aprender porque nunca había hecho eso en mi vida. ¿Tá? No es nada común, ni en Uruguay ni en el resto del mundo, no es común que 3 empresas que también competían en algunos aspectos, ¿tá? Por eso, o sea, Fede cuando hablaba de que se juntaron 5 empresas de calidad de acá de Uruguay para hacer una iniciativa en común, por algo lo remarcaba, porque no es común. Bueno, ese es un ejemplo. Acá hay otro ejemplo en donde 3 empresas que competían en algunas partes se juntaron y pusieron guita para hacer un cuarto emprendimiento solamente para vender todo para Estados Unidos. O sea, no nos interesaba venderle nada a Uruguay. ¿Tá? Que eso también, dicho sea de paso, vamos a ponerle otro nombrete acá, se llama Born Global. O sea, cuando nacés mirando para afuera. O sea, decís, yo nazco en Uruguay porque estamos todos acá, porque conozco a la gente, puedo conseguir buenos developers, sé a dónde alquilar la oficina y el ADSL y no sé qué, pero Born Global. O sea, nacimos con la cabeza de venderle todo a los gringos. ¿Tá? Y de esta forma de asociatividad que no es nada común. ¿Qué tuve que seguir aprendiendo para, bueno, acá no lo puse, pero acá el rol era de SEO y Sales, o sea, comercial? ¿Qué es lo que tuve que seguir aprendiendo acá? Habilidades blandas. Sí. Bien, voy a ponerlo de habilidades blandas acá, así no me olvido. Arcano, Pixis y UruIT. Las 3 tenían cierto grado de facturación hacia Estados Unidos, no el 100%. Ojo, las 3 de hecho vendían y de alguna forma, parece que UruIT ahora pasó a ser nearshore y después se vendió a Nortal. Arcano sigue como Arcano y Pixis sigue como Pixis. Conexio fue vendido 2 veces después de todo esto. O sea que no era que vendían todo para Estados Unidos. Y había otra cosa. Lo que vendían las 3 empresas, si bien tenía algún cierto grado de especialización, no era algo muy de nicho. Y lo que hicimos en Conexio fue vender servicio de desarrollo sobre una plataforma de Adobe, que nadie la conoce, es un CMS, un manejador de contenido de Adobe, que es un servicio súper de nicho. ¿Tá? O sea que, de hecho, en Uruguay nadie sabía esa tecnología. O sea, nadie. Eso fue una investigación de mercado que me tocó hacer a mí antes de abrir esta empresa, que es tipo, ¿qué podemos vender de nicho? Cuando digo de nicho es vender algo de especialidad, o sea, algo que muy poca gente sepa hacer. ¿Tá? Bueno, llegamos al colmo de que estábamos vendiendo algo que nadie más en Uruguay vendía, por lo menos para Estados Unidos. En otros países, por supuesto, que vendían esta tecnología de Adobe, que es un manejador de contenido. ¿Tá? Entonces, eso es un poco el diferenciador. ¿Y por qué era importante vender algo de especialidad, algo de nicho? ¿Por qué? ¿Por qué nos podía interesar venderle algo de especialidad a Estados Unidos? ¿Escasez? ¿Y qué te da la escasez?
aumenta el valor hora. ¿Sí? Aumenta el valor hora. En ese momento, estoy hablando de 2014, cuando armamos Conexio, los rates típicos en Uruguay, ponele que eran 30 y pico, $40 la hora, nosotros podíamos vender a 60, $70 la hora. ¿Tá? Y toda esa diferencia es pura ganancia. Pura ganancia. O sea, después que cubrís tus costos, cada dólar extra va para tu bolsillo. ¿Tá? Entonces, es muy importante pasar de 45 a 50, o de 50 a 55, o de 55 a 60. ¿Tá? Bien. Y bueno, y vuelvo a esto, ¿no? A mí me interesaba también aprender más de habilidades blandas. O sea, aprender más de comunicación, escucha activa, liderazgo consciente, acompañar a personas, hacer presentaciones. Pero todo esto en general fue también autodidacta. Porque, volviendo un poco a mi modo de ver, y acá no hablo como docente, ¿no? Hablo como egresado, una de las grandes cosas que te deja esta carrera es, además de resiliencia, por supuesto, es aprender a aprender. ¿Tá? O sea, agarrás algo y tipo, yo esto lo voy a aprender. ¿Sí? Y eso es un gran valor, un gran asset que te deja esta carrera. El tema es que este tipo de habilidades, por algo, se llaman blandas. Porque nosotros, los nerdos que somos cuadrados, tenemos un montón de habilidades duras. ¿Tá? O habilidades técnicas. Bueno, estas habilidades son bastante distintas. Entonces yo en ese momento, yo sabía que no sabía y bueno, y me puse a aprender. ¿Tá? Pero ojo, porque aprender estas habilidades no tiene nada que ver que aprender habilidades técnicas. ¿Tá? ¿Alguna pregunta más por acá? Tengo mis apuntecitos. Bien. Y después, lo que me pasó es que dije, estuve 5 años acá, 5 años y pico. Obviamente yo fui el cofundador y el que estaba a cargo de la empresa. Cuando me di cuenta y levanté la mano de esto que les voy a decir, ya éramos como 40 personas y yo levanté la mano y dije, no puedo más, no doy más. Si sigo haciendo esto, voy a reventar. ¿Tá? Entonces, lo que correspondía hacer era dar un paso al costado, dejar de ser el CEO, pero asegurarme la continuidad de la empresa. ¿Tá? Entonces, me aseguré de eso, di un paso al costado y quedé en la directiva de la empresa, porque yo tenía acciones en la empresa, pero dejé de tener un rol diario en esa empresa. Y ahí me puse a hacer esto de invertir en empresas, en startups uruguayas. Y otra cosa que voy a poner acá, pero antes no me quiero olvidar de algo que está relacionado con esto de nearshore. ¿Por qué nos compran en Estados Unidos? ¿Por qué de Estados Unidos nos compran acá a Uruguay? ¿Por qué el 70 y pico % de lo que exportamos va para Estados Unidos? ¿Por qué creen? Calidad de la tecnología en general, porque en este caso eran servicios, pero sí, calidad en general. ¿Qué más? Precio. Idiosincrasia, la cultura, la forma de hacer negocios es muy similar. Y otra cosa que yo dije hoy. El time zone, o sea, la zona horaria, el uso horario. O sea, tipo, perdoná, no entendí por Slack o por lo que sea, no entendí, te paso un link y hacemos una call. ¿Tá? No tenemos 10, 11 o 12 horas de diferencia como tiene Asia o alguna parte de Europa del Este. ¿Tá? Ahora, nos compran por todo eso, pero no somos los más baratos, Wambia. De hecho, Uruguay es, no sé si pero de los más caros de América Latina. ¿Tá? Entonces, el precio, por supuesto que importa, porque capaz que costamos un tercio, entre un tercio y la mitad de lo que le costaría un developer gringo onshore en Estados Unidos. ¿Tá? O sea, somos más baratos. Pero India es muchísimo más barato que nosotros. Europa del Este es un poquito más barato. Otros países de la TAM son más baratos que Uruguay.
Entonces nos compran por el ratio calidad-precio sumado a la afinidad cultural, a la forma de hacer negocios, el time zone que genera el nearshore, bla, bla, bla. Sí. Ahora sí, un poco también como decía Fede, ahora somos un poco más conocidos, antes no, ahora sí, igual, a ver, un poco más conocidos, bueno, esto está quedando grabado, así que hay que tener cuidado, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la geografía no es algo que la gente esté muy, entonces, Uruguay, me han dicho, Jorge from Paraguay, y yo tipo, che, mirá que son dos países distintos, ¿no? Me han dicho Uruguay. O sea, hoy hay un poquito de reputación. Antes no la había. Y de hecho, no sé, hace capaz que, no sé, 5 o 8 años que empieza como a sonar un poco más Uruguay como destino. Algo más de esto, porque también esto de nearshore y vender desde acá para Estados Unidos, o sea, como ven, es algo de lo que más se hace, o sea que seguramente van a estar involucrados en forma directa o indirecta en algún juego de estos, ¿no? Bueno, y después me puse a hacer consultoría. Bueno, acá yo no puse, pero también estuve en taller de programación y ahora no, hace como 12 años en el negocio del software. Y después me puse a hacer consultoría haciendo... la palabra en inglés es otro, ya lo dijo Fede, pero lo repito, ¿no? Yo no sé si les gusta el inglés o no, no me importa. Apréndanlo. Consejo de corazón. Métanse un poco más en el inglés, ¿tá? Porque iba a decir haciendo leverage, o sea, reaprovechando, apalancando, por eso no tiene una traducción literal leverage, pero reaprovechando todo eso me puse a hacer consultoría, tipo, pero no sé, Jorge, vos que armaste Conexio y que vendieron todo para Estados Unidos a buenos precios, no sé qué, nosotros arrancamos recién una empresita acá en Uruguay, ¿por qué no nos ayudás? Entonces me pasé a hacer consultoría, ¿tá? O sea, a tener muchos clientes chicos, ¿sí? Y bueno, y por eso también lo de armar un curso como el negocio del software, que es ese curso que a mí me hubiese gustado que me dieran o yo cursar cuando era estudiante y no existía. Y de hecho hoy, hasta donde sé, es el único curso acá en la vuelta que hablamos de negocios, negocios tecnológicos, modelos de negocios, precios, valores, venta hacia el exterior, algo de marketing, estrategias y todo eso. ¿Preguntas? Sí. Bueno, LinkedIn era otro de mis apuntes. Acá será porque yo estoy, o sea, yo he comido gracias a esta plataforma, entonces le doy mucha importancia. Un poco lo que decía Fede de networking, bueno, LinkedIn es una de las formas más conocidas de hacer networking, y lo que el compañero pregunta es cómo se hace esa venta de nearshore hacia Estados Unidos. ¿Por ahí era? No sé, no voy a contestar porque tenés que cursar. Mirá, depende muchísimo si estás vendiendo un producto o un servicio, ¿tá? La enorme mayoría de nuestras ventas a Estados Unidos son servicios, ¿tá? Y en general, lo que hacemos, los que vendemos servicios a Estados Unidos, es ir a eventos, ir a conferencias, ir a meetups, pedir referrals. O sea, tipo, tenés un cliente y dices, che, ¿sabés que el mes que viene voy a ir por San Francisco, por Nashville, por Salt Lake City, no sé, por donde sea? ¿Será mucha molestia preguntarte a ver si conoces a alguien que capaz que nos podemos juntar? Y es remar, 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 porque básicamente, y esto también es algo que vemos en el curso, vender servicios implica un tipo de venta que se llama venta consultiva. O sea, vos no vas con el maletín y le decís, hola, mirá, tengo esto, A, B, C, D y E para ofrecer. Acá lee todo y cuál querés. Eso no es así.
O sea, vos tenés que entender qué problema tiene, qué habilidades tienen ustedes como empresa de servicios y machear a ver si de verdad le podés resolver el problema y no robarle la plata. Sinceramente. ¿Tá? Entonces, eso es venta consultiva. Y la venta consultiva se basa mucho en comunicación asidua durante un buen tiempo y de las dos partes van habiendo varios interlocutores, tipo, ahora conozco a su socio y conozco al gerente financiero de ellos y al que el que sería el posible usuario interno de esto, y de nuestro lado está el preventa, el comercial, los dueños, el líder técnico. Entonces todo eso es venta consultiva y es muy basada en la confianza. Entonces, está todo bien con programar desde acá y, como decía Fede, hacer el delivery, o sea, ejecutar y programar desde acá hacia Estados Unidos. Pero la parte comercial necesita networking y necesita viajar y que te vean cara a cara. Porque el cara a cara, nadie tiene muy claro por qué, o bueno, capaz que podemos preguntar a los psicólogos, pero el cara a cara genera un vínculo entre las personas que no tiene nada que ver con hacerlo por Zoom, por Meet o por lo que sea. ¿Tá? Y eso está, como nerdos tenemos que aprender que hay un valor, ¿tá?, en esas habilidades blandas que nos permiten salir y exponernos de esa forma. Entonces, hay mucho más que programar, que solo programar. Si bien, como vimos al principio, es lo que más le sale a uno, tipo, hago una carrera porque me gusta la parte de programación. Yo me di cuenta medio temprano que no me gusta programar y, por suerte, para mis empleadores, trabajé poco como programador, ¿tá?, pero no me gusta programar, pero sin embargo hay un montón de cosas que uno puede hacer usando el conocimiento que aprendemos acá, o por lo menos usándolo como base, porque tampoco es que sea del todo suficiente, ¿tá?, como pasa en todas las carreras, ¿no? O sea, ojo, en ninguna pregunta, ¿no?, en ninguna carrera tipo salen así egresados y ya se sienten súper fuertes para ir a su primer desafío, cliente, paciente o lo que sea. A ninguna le pasa eso, ¿no? Ya hablé. Bueno, después también yo sigo con un pie en cada lado, o sea, me encanta transmitir, enseñar, escribir cosas. Entonces, bueno, por ahora es como que nunca se me dio todavía para hacer el doctorado y quedarme acá adentro full time, ni tampoco cuando me alejaba mucho, obviamente cuando estaba a cargo de una empresa, la patita en el INCO era tipo una cosita chiquita así, porque estaba hasta acá, hasta la noche, ¿no?, y los fines de semana. Pero también se puede un poco estar un poco en cada lado, manejando con cuidado las expectativas. Lo de LinkedIn, insisto, después, acá no le di mucha bolilla, pero arrancar una empresa nueva implica emprender, ¿tá? Y emprender es algo que también lo mencionó un poco Fede. Hoy hay un ecosistema que apoya a los emprendedores de tecnología acá en Uruguay que está brutal. O sea, hace 15 años ni nos imaginábamos que podían haber tantas organizaciones y personas también y con buena onda dispuestas a ayudarnos. Y acá también quiero dejarles otro concepto que es Fundación Julio Ricaldoni. ¿Tá? Fundación Julio Ricaldoni. Es nuestra fundación. Es una fundación de la Facultad de Ingeniería que está acá a 2 cuadras, 3 cuadras, en uno de estos edificios nuevos. ¿Dónde? No, para allá. Para allá. A ver. No, tenés razón, estoy al revés. Para allá. Gracias. La Fundación Julio Ricaldoni, de hecho, el logo es un puente entre la generación de conocimiento que hacemos acá adentro y la aplicabilidad, la industria, el Estado, los entes, las empresas privadas, ¿tá? Y parte de la misión de la Fundación Ricaldoni es ayudarlos a ustedes e incluso a los docentes a emprender si es que algún día tienen esa inquietud, ¿tá? Y de vuelta, es una fundación nuestra, es de la Facultad de Ingeniería, es de la UDELAR. Y bueno, creo que por ahí quería comentarles. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. Sí, sí. No sé tanto para networking.
Sí, yo lo ponía sobre todo lo de LinkedIn como con el objetivo de networking y bueno, y también aprender, ¿no? Porque vas viendo lo que postea fulano, mengana, etcétera, ¿no? Bueno, ir a meetups, también acá en Uruguay. Y de vuelta, ojo que capaz que alguien, o más de la mitad de ustedes, dice, está buenazo, yo quiero picar tecla, tener una carrera súper técnica, está buenazo, genial. No era lo mío, ¿tá? No era lo tuyo tampoco, Fede, pero eso creo que es lo más obvio, es decir, está bueno, vengo acá y pico tecla. Está genial si querés hacer eso, genial. Pero creo que el aporte nuestro está en decir, vos, Ulises, está todo esto también. Y a mí nadie me regaló nada, yo vivía acá en Parque Rodó a 8 cuadras, no vivía allá lejos como Fede, pero no teníamos auto, nada, era tipo venir caminando y conseguí mi primer laburito, me llevó 8 años la carrera, o sea, acá no es que tipo, no sé, pero venías de cuna de oro, ni ahí, ni ahí. ¿Ah? O sea, es aprovechar lo que aprendés acá y seguir aprendiendo esas otras cosas afuera según los chifles de tu vida, lo que te guste. Te gusta más para un lado, probá, ensayá y experimentá. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias.